Gracias al Señor, hermanos, que esto es una realidad en nuestra vida. El Señor está en nuestro corazón y eso nos da felicidad. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que busquemos la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 16. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 16. Vamos a leer unidos este pasaje de la Escritura. Leemos la palabra del Señor, hermanos, dice de la siguiente manera: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Estemos atentos, hermanos, a la exposición de la palabra de Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Estas eran dos mujeres que hacía mucho no se veían, pero eran muy buenas amigas. Al reencontrarse, la primera tuvo que preguntarle a la otra con respecto a sus hijos, porque sabía que estos se habían casado. Y le dijo: oye, ¿cómo le va a tu hija en su matrimonio? ¿O cómo le va a tu hijo en su matrimonio? La dama respondió: a mi hijo la verdad le ha ido muy mal, pues se casó con una mujer que prácticamente no hace nada. Mi hijo tuvo que contratar a una muchacha que le ayudase con los quehaceres del hogar, con el aseo, la limpieza, para que la mujer como reina esté nada más sentada. Y no solamente eso, sino que incluso le pide que la lleve a comer a los restaurantes porque ella no quiere guisar o no sabe guisar. No conforme con esto, la mujer le pide su tarjeta de crédito para ir a los centros comerciales y comprarse ropa. Pobre de mi hijo, no cabe duda que le tocó una muy mala mujer. ¿Y qué fue de tu hija? Mi hija es todo lo contrario. Fíjate que se encontró un buen hombre, un hombre consentidor
que no permite que ella haga el aseo de la casa, sino que contrató a una muchacha para que hiciera la limpieza, el aseo, y la casa está reluciente. Pero además no deja que mi hija cocine, no, sino que siempre la lleva a comer a los restaurantes para que mi hija esté como reina. Y encima de ello, este buen hombre, que Dios lo guarde siempre, le da su tarjeta de crédito para que mi hija gaste lo que quiera en los centros comerciales y se compre ropa. Ay, mi pobre hijo, qué mal le fue, pero a mi hija sin duda le está yendo de maravilla. Interesante cómo esta historia demuestra, en pocas palabras, en una historia que quizá nos haga sonreír, en una historia que quizá nos cause gracia, nos cause risa, pero es una demostración de cómo nosotros nos apresuramos a juzgar a las personas y hacer una evaluación con respecto a que algo es bueno o es malo según mi criterio y según mi conveniencia, ¿cierto? Porque si hay algo que no me conviene, si hay algo que no me gusta, entonces es malo. Y si hay algo que me conviene y que me agrada, entonces es bueno. Y al respecto, muchas veces esto también lo utilizamos para excusarnos a nosotros mismos, excusarnos de nuestras culpas, señalando lo que a nuestro criterio a veces es algo peor. Es decir, muchas veces decimos, sí, a lo mejor yo he mentido, pero otra persona es mucho peor que yo. ¿No es así? Es cierto, no me llevo muy bien con mi cuñada, pero hubieras de haber visto a mi amiga, hasta la odia. De esa manera nosotros aprendemos a justificarnos, aprendemos a pensar que otras personas hacen cosas peores que nosotros, pero ¿es esto verdaderamente una justificación? Sobre todo cuando nosotros vamos a Dios, ¿será que Dios nos evalúe de esta manera? ¿Será que Dios toma en cuenta lo que nosotros pensamos como bueno o como malo y que escaparemos de la ira de Dios según mis propios términos? Esta mañana vamos a hablar acerca de una de los defectos, una de las cosas que muchas veces, tristemente, se producen al interior de la iglesia, de los creyentes, porque muchas veces nos creemos superiores a otros y señalamos a otros y nos justificamos a nosotros mismos. Vamos a hablar de aquel que mira la paja del otro, pero que no ve la propia viga que hay en su mirar. Así que, hermanos, vamos a dividir este pasaje, Romanos 2, versículo 1 al 16, y vamos a dividirlo en tres grandes partes. Ahí están sus boletines, si gustan sacarlos, ahí está explicado. La tinta azul quizá no ayude mucho, pero ahí está expresado, ¿no? Son tres cosas. Primeramente, el señalamiento de los otros, o el señalamiento hacia los otros. Eso sería la primera parte de nuestro sermón. La segunda parte tiene que ver con el pago retributorio. ¿Qué significa esto? Pablo habla de ello. Y finalmente iremos hacia la medida de la ley, según el apóstol Pablo. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine en esta mañana. Así que les ruego que me acompañen a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que permitas, Señor, que al leer tu palabra, tu Santo Espíritu nos hable y que de esta manera, Señor, al acercarnos a ti, vengamos con ese corazón dispuesto a escucharte, dispuesto a llevarnos enseñanza y dispuesto a aplicarla. Amado Dios, esto te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a dividir entonces el texto en tres partes, tal y como lo sugiere nuestro bosquejo. Y primeramente vamos a leer versículo 1 al 5 para hablar acerca del primer tema, el señalamiento de otros. ¿Por qué decimos que Pablo habla acerca de cómo la gente señala a otros o juzga a otros? Bien, leamos versículo 1 al 5. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad.
Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bien, recuerden, hermanos, que Pablo ha estado exponiendo a través del capítulo primero, a partir del versículo 18, algo que Pablo llama la ira de Dios. Y la ira de Dios, según Pablo, está rebelándose contra todo hombre debido a la impiedad y a la injusticia. Esta ira se demuestra o se va a expresar cuando el hombre ignora totalmente a Dios, no vive agradecido con Él, y entonces se fabrica ídolos en su corazón, y estos ídolos ya los hemos visto en forma de sensualidad, estos ídolos en forma de las ideas de su cabeza, estos pecados que Pablo menciona casi al final del capítulo primero, y es posible que a estas alturas mucha gente se defienda diciendo, bueno, yo no soy nada de eso, o a lo mejor soy, pero en menor medida, soy poquito, como quien dice, ¿verdad? No soy tan malo. Y hemos visto que el apóstol Pablo aquí llega a un punto en el que posiblemente algunas personas que están leyendo la carta pudiesen ofenderse, e incluso algunos cristianos al leer estas cartas de manera directa les ofenda la palabra que Pablo les dice. Porque hay que reconocer una valentía en el apóstol para decir, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Se refiere a cualquier persona que leyendo el texto le cae el 20, como quien dice, le queda el saco y se lo pone. Si tú juzgas a otros, dice el apóstol Pablo, en otras palabras, si tú juzgas a otro, esta palabra es para ti. No tienes excusa, porque te condenas a ti mismo, porque juzgas y haces lo mismo. Y es que en la comunidad de Roma, recordemos, hermanos, que hay dos tipos de creyente. En la comunidad de Roma hay dos clases de cristianos. El primero es los que tienen una ascendencia judía o judíos en toda la extensión de la palabra. Estos judíos tenían todavía este pensamiento de que eran el pueblo elegido de Dios y que al pertenecer al pueblo de Dios, de alguna forma esto como que los iba a excusar de toda culpa, como que estaban exentos del juicio de Dios. Decían algo así como, nosotros somos los favoritos de Dios, nosotros somos el pueblo escogido. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento se trata de mi pueblo. Y se sentían de alguna forma con algún privilegio, tenían una actitud un poco presumida de sí mismos, porque como decimos coloquialmente, pensaban que tenían palancas allá en el cielo. Y sabemos cómo es esta expresión, ¿verdad? Un niño que se porta mal en la primaria y que se justifica diciendo, bueno, de todos modos, la directora de la escuela es mi tía, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. No me van a regañar, no me van a expulsar, porque mi tía es la directora y estoy, como dicen, bien parado. ¿Qué es lo que sucede, mis amados? Cuando a veces uno va por la calle, ve un accidente, no falta aquella persona que cuando el tránsito lo increpa, ¿qué le dice? ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¿Acaso no sabes quién es mi papá? ¿Acaso no sabes quién es mi cuñado? ¿Quién es mi tío? ¿Sabías tú que el gobernador es nada más y nada menos que mi propio hermano? Creemos que estamos bien posicionados y los judíos tenían esa actitud. Los judíos tenían esta actitud de decir, bueno, todos los demás pueblos gentiles están alejados de Dios, nosotros sí estamos cerca de Él. Y posiblemente Pablo aquí está escribiendo contra esta actitud. La otra clase de cristianos que había también dentro de la comunidad de Roma
eran los gentiles. Personas que realmente habían venido a Cristo sin pretensiones de ningún tipo, pero que también habían practicado muchos de los pecados que Pablo condenaba en el primer capítulo. Por ejemplo, el pecado de la homosexualidad era más común entre gentiles que entre judíos. El pecado de la idolatría, evidentemente, era más común entre gentiles que entre judíos. Pero no por esto, hermanos, tenemos que pensar que los judíos estaban exentos. Porque los judíos en este punto tenían, digo yo, hace un momento dije, una actitud presumida y creían que no solo podían, sino que tenían el derecho de juzgar a los demás. A casi 2000 años de distancia es muy interesante que cuando usted lee los comentarios de los libros de Romanos, cuando usted lee un comentario que habla de la carta a los romanos, cualquiera que usted se acerque, muchos de los comentaristas hacen un ejercicio hermenéutico y colocan otro nombre y otro rostro a los destinatarios de Pablo en la epístola de los Romanos, y se ha sugerido que Pablo aquí se refiere a los religiosos, a quienes siguen rigurosamente una religión creyendo que la tal va a salvarles. Y esto es lo que nosotros conocemos como una actitud farisea o farisaica, una actitud religiosa que no está llena de piedad. La persona religiosa juzga, se pone como ejemplo, pero por el otro lado también no tiene, pues digamos, un buen proceder. No actúa como sus palabras lo dicen. Al respecto, Tim Keller, que lo he mencionado en otras ocasiones, él tiene un comentario del libro de Romanos, él dice lo siguiente, dice, condenar a los demás mientras nos excusamos a nosotros mismos es lo que nos permite aferrarnos a nuestro fariseísmo y a nuestro pecado. Podemos sentirnos bien con nosotros mismos mientras somos indulgentes con los que nos hace sentir bien y entre tanto, Pablo nos dice, te condenas a ti mismo. Y esta actitud, hermanos, que el apóstol Pablo está relatando, se parece mucho a lo que Jesús narró en forma de una parábola. Y quiero que por favor busquen en sus Biblias Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, para recordar a qué parábola Jesús se está refiriendo. ¿A qué actitud Pablo también se está refiriendo? ¿Y cuál es la actitud que Pablo reprueba, que Jesús reprueba y que por supuesto nosotros no deberíamos ni por un momento de proceder? Lucas 18, 9 al 14. Y es la parábola del fariseo y el publicano. Y dice, fíjense cómo inicia el texto bíblico, versículo 9. A unos que confiaban, ¿cómo dice? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta actitud que Cristo refleja en la actitud del fariseo es la misma que Pablo también está denunciando. Porque desafortunadamente, amados, en la iglesia del Señor, en la iglesia de los romanos y posiblemente también en la iglesia universal del Señor, existe, hermanos, que basan su juicio en su propio pensar, en su propio proceder. Pero el juicio de Dios no se basa en las ideas, en las teologías predominantes, no se basa en lo que nosotros pensamos que es correcto, sino se basa en los hechos y en la verdad.
Por eso Pablo dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo dice, Dios se basa en la verdad para hacer el juicio, no en mis ideas, no en aquello que yo considero como justo, como santo, porque muchas veces esto solamente es una idea. ¿Y por qué decimos que es una idea? Porque aunque lo digo, no lo llevo a la práctica. Un teólogo del siglo pasado, llamado Francis Schaeffer, al tratar de explicar esta parte a los romanos, él utilizó una historia o una parábola, vamos a decirlo, que la llamó la grabadora invisible. Y la grabadora invisible consiste en esto. Es como si tú no la vieras, pero existiera una grabadora invisible colgada de nuestros cuellos. Graba todas las cosas que les decimos a los demás, pero también todo lo que decimos de los demás con relación a cómo deberían vivir. En otras palabras, juzgamos cómo viven y ejercemos una opinión. Después, en el día final, Dios, nuestro buen juez, te quita la grabadora del cuello y te dice, mira, voy a ser completamente justo. Simplemente reproduciré esta cinta y te juzgaré sobre la base de tus propias palabras y sobre los estándares del comportamiento que tú presumes tener. Y la pregunta es, ¿cómo saldríamos de ello? ¿Cómo saldríamos? En un estudio de varones, todos coincidíamos que todo el mundo dice está mal mentir, ¿verdad? Y que todo el mundo quiere que ninguna persona te mienta, ¿cierto? Tú no quieres que te mientan. Tú no quieres que te defrauden. Si vas a las tortillas, quieren que te den 1 kilo de los 1000 gramos que dice tener la báscula. Pero te molestas si alguien lo hace. Pero cuando tú mientes o cuando una persona miente, ¿qué es lo que sucede? Nos justificamos. Y entonces como que no está cuadrando el estándar. Sucede lo mismo en cualquier otra situación o circunstancia. Si usted está haciendo una fila en el banco y una persona se mete, usted se queja. Pero si usted tiene prisa, usted lo justifica y dice, es que yo tengo prisa y me tengo que meter a la fila. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios no puede juzgar según nuestros propios estándares, según nuestras propias ideas religiosas, según nuestros propios principios teológicos. Dios juzga según los estándares de verdad y de justicia, de tal forma que no podemos excusarnos. Y no podemos decir a Dios, yo estoy bien y todos los demás están mal. Yo sí puedo hacerlo, pero ellos no. Porque somos especialistas en eso. Como el ejemplo de la mujer del principio de la ilustración. ¿Por qué está bien para su hija recibir la tarjeta de crédito de su esposo, pero está mal para su hijo dársela a su esposa? ¿Ven que no hay congruencia ni coherencia? Y así actuamos todo el tiempo. Está bien si yo de alguna forma violo las reglas para salirme con la mía, pero está mal si otros lo hacen. Está bien si yo, por ejemplo, llego tarde al culto o no hago algo que me comprometía colaborar en la iglesia o no doy mi diezmo. Eso está bien porque
yo tengo suficiente justificación. Pero si otros lo hacen, está mal. Y entonces, hermanos, estamos olvidando por completo esa ira de Dios que Pablo ya nos ha dicho y la cual dice se está expresando porque el hombre es injusto y porque no juzgamos con justo juicio. Pero además de esto, hermanos, Pablo continúa enseñando algo interesante, lo que llamamos el pago retributorio. ¿En qué consiste? Simple, consiste en que según tú es lo que haces, es lo que vas a merecer. Y leemos Romanos 2, ahora versículo 6, pero hasta el 11. Por favor, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, antes de explicar esta segunda parte en lo que consiste el pago retributorio, tenemos que profundizar un poquito más en lo que es la actitud religiosa que Pablo está criticando. Y que tristemente, mis amados, es una actitud que se duplica y se replica muchas veces donde quiera que vayamos. ¿En qué consiste la actitud religiosa? Bien, la actitud religiosa produce desafortunadamente una dureza en el corazón, muchas veces de una insensibilidad ante las demás personas. Interesantemente, las personas consideradas más religiosas son personas que son difíciles o que difícilmente son capaces de reconocer sus propios errores, sus propios pecados, sus propias necesidades y por supuesto su necesidad de arrepentimiento. Es interesante. Porque una persona religiosa tiene el pensamiento de que él está bien, de que no necesita nada, que ella o él están cumpliendo con Dios. Y la religión, de hecho, mis amados, es también un ídolo del corazón. Recuerden que un ídolo es todo aquello que sustituye el lugar de Dios y lo coloca en el centro del corazón. Y mucha gente, a través de la religión, piensan que pueden agradar a Dios. Y la religión tiene la capacidad de generar en nosotros el pensamiento de satisfacción debido a que pensamos que cubrimos ciertos requisitos. Podemos hasta enorgullecernos de ser muy, muy bien religiosos. Podemos satisfacernos con nosotros mismos de que cubrimos los requisitos para estar bien con Dios o para acceder a su gracia. Tanto hacemos, tanto ganamos, tanto cumplimos, tanto pensamos que estamos bien con el Señor. Y esta actitud es una actitud tristemente de los judíos a los que Pablo también está señalando. Volvemos a ese pensar en el que el judío creía que por ser parte del pueblo de Dios tenía un privilegio. Pero también, no solamente por ser parte del pueblo de Dios, sino porque muchos de los judíos cumplían algunos requisitos, algunos requerimientos de la ley. Y pensaban que con eso era más que suficiente. Esto, mis amados, tristemente también se aplica en nuestros días. Pero Pablo nos dice algo interesante. Dice el Pablo, y si buscan allí mismo en el versículo 6, noten qué es lo que dice. Dice Pablo, el cual, es decir, Dios juzga con toda verdad, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Recordemos que Pablo sigue hablando a dos clases de personas, unos judíos, que podemos decir en nuestro tiempo son los religiosos,
que siguen la ley o siguen la religión, que presumen estar bien con el Señor, que presumen de cumplir todos los requerimientos, que presumen a lo mejor de ser puntuales en todo lo que se les pide o en todo lo que se les exige de la religión, pero que no tienen una actitud de piedad delante del Señor. Y es como la actitud de este fariseo. Este fariseo que dice el texto bíblico, ahí cuando leímos en Lucas, que oraba de pie y que oraba consigo mismo, felicitándose a sí mismo por ser un buen hombre, ser un hombre bastante religioso, diciendo: Señor, yo te doy gracias por mí. Mira qué bueno soy, Señor. Te sacaste la lotería conmigo porque otros hombres son ladrones, otros hombres son injustos y adúlteros, como ese asqueroso publicano que está por allí. Mira, Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. La Torá dice que solamente debo ayunar algunas fiestas. Aproximadamente un buen judío tendría que ayunar por lo menos 1 vez al mes. Yo no hago eso, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo pago diezmos de todo lo que gano, de todo lo que obtengo. Y si, por ejemplo, no solamente cosecho algo, sino que mi árbol de manzanos en mi patio produce frutos, de ahí también te doy. Soy tan bueno, soy tan justo, Señor, que realmente me enorgullezco de mí mismo. Pero este hombre era incapaz de ver al publicano como su hermano, como alguien que también necesitaba de Dios. Y esta actitud, mis amados, tristemente también se puede dar en la iglesia del Señor. Que nos creemos suficientes, que nos creemos muy buenos, que nos creemos tan justificados que todos los demás deberían de vernos hacia arriba. Pablo nos dice: un momento, porque Dios no juzga según ese estándar. Por supuesto, la otra parte a la que Pablo escribe son a los griegos. Vamos a hacer el ejercicio hermenéutico de aquellos que son inconversos, de aquellos que piensan que no necesitan a Dios, que no necesitan de la religión, que no necesitan de la iglesia, que incluso hasta pueden criticarla. Dice la Biblia: Dios agarra parejo, porque para ambos el juicio se va a llevar a cabo, y el juicio se va a llevar a cabo a través de la medición de las obras que estas personas realicen. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos, ¿verdad? A ver, apóstol Pablo, a ver, perdóname, pero hay algo que ya no entendí aquí. ¿Me dices que voy a ser juzgado por mis obras? ¿No se supone que en el versículo 16 y 17 nos enseñaba el apóstol Pablo que el poder del evangelio era tal porque era para salvación del hombre? ¿No dice así el apóstol? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Y unos versículos después, Pablo dice: Dios nos juzgará por base de las obras. ¿Acaso Pablo cambió de opinión aquí? Y lo que Pablo está haciendo en este momento, hermanos, es por algún momento, por algún segundo, quitarnos un poquito la cruz de Cristo. Porque lo que quiere es que nos demos cuenta de qué somos salvos. Pablo quiere que nosotros meditemos profundamente en el estado de nuestro pecado y que realmente nuestras obras hablan mucho acerca, no solamente de lo que creemos y de lo que pensamos, sino que habla también de cómo vivimos esa fe. Y por eso el apóstol Pablo dice que Dios juzgará a las personas, el cual pagará, dice, cada uno conforme a sus obras. Ahora bien, no sé si usted lo notó, pero estas palabras que Pablo cita
se basan en el Salmo 62. Vayan al Salmo 62, versículo 12, y fíjense muy bien lo que dice David, el que escribe este salmo. Salmo 62, 12 dice, si lo encontraron por favor, Salmo 62, 12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Si seguimos leyendo el Salmo 62, yo le recomiendo que haga una anotación ahí al margen, lo pueda leer en su casa de una forma un poco más general. Pero el Salmo 62 hace dos contrastes, el contraste entre los malvados y entre los justos. ¿Cuál es la disposición de los malvados? Y fíjense muy bien lo que dice el texto. Versículo 3 en adelante dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Y fíjense lo que dice, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esta es la gente que dice David, tiene el corazón contaminado. Esta es la disposición de los malvados. Pero tenemos la otra parte. Versículos 5 al 7 dice, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. David lo que hace es que nos muestra dos clases de personas y los contrasta. Los del primer grupo hacen planes contra el rey. Hacen planes contra el escogido de Dios. Dice la Biblia, mienten, dicen una cosa con sus labios, es decir, bendicen, pero hacen lo contrario en sus corazones. Y es lo mismo de lo que Pablo está hablando aquí en el capítulo 2. Son gente, y la palabra es un poco fuerte, pero son personas hipócritas. En el otro grupo, dice el Salmo 62, el otro grupo esperan en el Señor, reposan en el Dios de la salvación, en el Dios que es mi roca fuerte y mi refugio, dice el versículo 7. Y por eso, mis amados, es que Dios le va a dar a cada uno lo que hagan o lo que merezcan según sus obras. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Es de que nuestro Dios va a juzgarnos por las obras porque sí? Lo que quiere decir Pablo, y lo va a desarrollar o lo está desarrollando, es que el Evangelio, mis amados, tiene que producir obras en tu corazón. Nosotros somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras. Espero se explique bien. Porque dice Efesios que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero una vez que hemos venido a Cristo, el corazón nos cambia el Señor y entonces estamos preparados para hacer las buenas obras que Él tiene para nosotros preparadas. Y por eso, mis amados, hemos dicho una y otra vez, el interés de Dios para ti no es cambiar tu vida, es salvar tu vida. Porque una vez que tú eres salvo, entonces tú empiezas a cambiar como una consecuencia natural. Por eso dice la Biblia, de muchas formas, de muchas maneras, que el que está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que cuando uno viene a Cristo hay un cambio, hay una transformación, hay un arrepentimiento. Pero por el contrario, mis amados, hay quienes hacen y dicen cosas pensando
que de los labios hacia afuera nos hace estar bien con Dios. Pero lo cierto es que no va a ser suficiente porque sus obras dicen otra cosa de lo que hay en su corazón. Decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Reflejo verdaderamente lo que digo ser? ¿O digo algo, pero hago otra cosa muy diferente? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿recuerdan ustedes aquella frase? ¿Alguien la quiere completar? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Porque somos salvos por obra? No, sino porque las obras demuestran lo que hay en nuestro corazón. Por eso el apóstol refrenda, seremos juzgados conforme a nuestras obras. Por supuesto, Dios puede ver a través de nuestros corazones. Dios puede ver la sinceridad de nuestros corazones. Pero esto no nos debe de engañar, hermanos, como para pensar o para decir que como Dios conoce mis corazones, no importa lo que hagan mis manos. No. Debe haber una concordancia entre ambas cosas. Porque habrá gente que diga algo con sus bocas, pero haga algo con sus manos totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los pasajes que más nos llaman la atención, y los que más nos confrontan es Juan 16, versículo 1 al 3, que dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Qué tremendo, ¿verdad? Lo voy a criticar y lo critico porque así es como alabo al Señor, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, habrá gente que haga estas cosas pensando erróneamente que están bien con el Señor. Y ustedes recuerdan que de hecho los judíos mataron a Jesús pensando que era lo correcto delante de Dios. Por eso, hermanos, Pablo dice que Dios juzga a través de las obras que nosotros hacemos. Y aquí es donde el asunto se pone más fuerte, porque con esto Pablo desarma a todos quienes pretenden estar justificados mediante la ley. Como aquel fariseo que se justificó a sí mismo para con Dios, muchos de los judíos a los que Pablo está escribiendo en la carta de los Romanos piensan que están cumpliendo con lo que dice la ley, pero Pablo nos dice que seremos juzgados por las obras, no por lo que conozcas de la ley. Pero este juicio no es solo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles, quienes aún no conociendo la ley, dice la Biblia, se les va a juzgar de la misma manera. Y aquí tenemos la medida de la ley. Romanos 2, esta vez leemos versículo 12 al 16, por favor. Romanos 2, 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí tenemos, hermanos, una tercera parte de lo que Pablo nos está exponiendo acerca del juicio de Dios, acerca de juzgar a los demás.
Y posiblemente aquí haya salido por un judío diciendo, bueno, Pablo, un momento, pero nosotros sí cumplimos la ley y ellos no la cumplen. ¿También a ellos se les va a juzgar? Y Pablo tiene que decir, sí, sí se les va a juzgar. Los gentiles se defienden diciendo, pero Pablo, nosotros no conocemos la ley. Pero dice el apóstol Pablo que los que no obedecen ni conocen la ley van a ser juzgados de la misma manera que aquellos que conociendo la ley aún así siguen pecando. Y en esto consiste el que el juicio será imparcial y justo debido a que la medida de todo es Dios mismo. Y nadie queda fuera del juicio de Dios. Ahora esto realmente sí nos deja una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede la gente ser juzgada de acuerdo a un estándar que no conoce? ¿De qué manera el juicio puede ser justo si los que no conocen la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo, perecerán sin la ley? ¿Cómo podemos decir que Dios es justo si Dios juzga a todos según la medida de la ley? Y aquí, por supuesto, tenemos una de las doctrinas más bellas que enseña la palabra del Señor y que demuestra al mismo tiempo la existencia de un Dios eterno y de un Dios proveedor. Porque Pablo dice que la ley de Dios es innata a las personas. Porque aun cuando los gentiles, como dice el apóstol Pablo, cumplen por naturaleza lo que la ley les exige, aunque no tengan ley, todas las personas conocen los principios básicos de lo que significa la ley. ¿Y qué significa la ley? La buena conducta, los aspectos básicos, el estándar por el cual seremos juzgados, el conocimiento del bien y del mal, lo cual existe en todas las culturas. Y en todas las culturas está esa concepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando leemos este pasaje, por supuesto, no podemos evitar recordar Romanos 1:19, en el que el Pablo nos dice que lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La ley de Dios ha sido inscrita en el corazón de todos los hombres, y esto que conocemos nosotros como moral, como buenas costumbres, es algo innato del ser humano. Y para muestra, hermanos, es más evidente que, como dije hace un momento, en toda cultura hay cosas que son ampliamente reprobables, como por ejemplo el asesinato. No hay cultura en la que el asesinato no se considere un delito grave, serio. Habrá sociedades posiblemente que justifiquen el matarse unos a otros en un contexto de guerra, es diferente. Pero una comunidad civilizada, el asesinato es un grave delito. La infidelidad es un delito grave. La violencia o la crueldad contra los niños, en ninguna sociedad se puede tolerar eso. La tortura. No es necesario hacer grandes defensas para determinar que el hombre, aunque no lo concibe así, no le llama ley de Dios, pero sí conoce algo que su propia naturaleza le dice que algo es correcto e incorrecto. En toda cultura existe esa conciencia de que si tú mientes estás haciendo algo mal, ¿sí o no? Que si tú robas estás haciendo algo malo. Tu conciencia te acusa. Y es muy probable, hermano, que usted haya visto eso
en muchas personas que no vienen a la iglesia, que a lo mejor no conocen a Dios, que no son cristianos, que incluso dicen, yo soy ateo. Pero en sus corazones hay algo que les dice que hay algo que está bien y que está mal. La gente puede llamarle ética, le puede llamar como quiera. La Biblia dice, es la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres. Incluso, mis amados, esto ha tenido tintes bastante generales a términos mundiales. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de los juicios de Nuremberg. ¿Alguno de ustedes sabe de qué habla los juicios de Nuremberg? ¿Nadie? Nadie. Bien. No. Todos se van. Algunos maestros así son, ¿no? ¿Verdad? Hacen una pregunta, los alumnos levantan la mano. Bueno, nadie sabe. Sí, ¿de qué trata los juicios de Nuremberg? Nuestro hermano historiador, que siempre tiene respuesta. Hermano. Sí, adelante. Gracias. Claro. Sí, los juicios de Nuremberg, hermanos, fueron pues los tribunales o el tribunal mundial de los aliados que juzgaron los actos prácticamente de los nazis, en pocas palabras, debido al asesinato de millones de judíos. Lo interesante es que, ¿sabían ustedes que los nazis se defendieron diciendo, es que para nosotros no era crimen? Para nosotros no era nada malo asesinar a un judío. Lo cual para muchos de nosotros es como inconcebible, ¿no? Como si uno estuviera matando pollos, no, pues estoy matando pollos, no pasa nada. Para nosotros no tiene nada de malo. Es nuestra cultura, es nuestro pensamiento y tienen que respetar nuestras ideas. Así se defendían los nazis. Allí se trató, mis amados, un tema de fondo que era precisamente, aunque no lo dijeron así, nunca lo manejaron. Bueno, la ley de Dios es que no lo manejaron así, pero sí escribieron, todo el ser humano sabe que disponer de la vida de otra persona es un crimen. No había allí un ministro, no había allí una Biblia abierta, aunque se dice que se llegó a citar incluso, porque los alemanes pues son un pueblo de donde procede nuestro célebre Martín Lutero y muchos otros teólogos. Y se defendió la causa diciendo, el asesinato está mal. El hombre tiene escrito en su corazón lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso el apóstol Pablo dice, el hombre va a ser juzgado conforme a esas obras, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Y acaso, mis amados, no llega a suceder esto con nosotros mismos? Hacemos o procedemos de mala manera y la conciencia está intranquilizándonos. Dicen coloquialmente, tengo un cargo de conciencia, le mentí a mi familia, le mentí a mi madre, le robé a mis padres, sabemos que está mal. Y lo juzgamos, lo criticamos porque no debe hacer eso. Por eso dice el apóstol Pablo para terminar esta sección, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El juicio de Dios, mis amados, el juicio de Dios que demostrará la ira de Dios, evaluará cuáles han sido
nuestros hechos. Y por eso, mis amados, el hombre no tiene excusa. Ni siquiera nosotros como creyentes. Porque a diferencia de los que no conocen la ley, de los que no conocen lo que a Dios le agrada, nosotros sí lo sabemos. Y la pregunta es, ¿estamos procediendo como Dios quiere? Una última expresión. Delante de Dios nadie puede justificarse. Ni los religiosos pueden acusar a los inconversos, ni los inconversos pueden señalar a los religiosos. Porque a veces llega a suceder esto. ¿Cómo se defienden los religiosos diciendo, Señor, pero hay gente peor que yo? Hay personas allá afuera que están matando, robando y haciendo toda clase de tropelías. ¿Por qué a mí me juzgas y ves que...? Porque así somos especialistas, ¿verdad? ¿Y qué hacen los inconversos? Ay, ¿y por qué me va a juzgar a mí a Dios? Mira, los religiosos, los que van mucho a la iglesia, son hipócritas. No aman a sus hermanos, ni siquiera en el mismo templo. Dice la Biblia, ninguno se va, digamos, o ninguno la va a librar. Dios no hace acepción de personas. Dice la Nueva Traducción Viviente, Dios no tiene favoritos. Y una última palabra, amados. Mateo 12, versículo 35 al 37, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuál es mi defensa delante de Dios, hermanos? ¿Cómo me presentaré ante ese juicio santo? ¿Qué obras tengo para mostrar que verdaderamente soy creyente, soy cristiano y que estoy haciendo las cosas según la ley de Dios? ¿Estoy actuando en consecuencia con lo que Cristo ha hecho en mi vida? ¿O estoy actuando como un religioso más que juzga a los demás, pero que no tiene una concordancia con el estilo de vida? Un estilo de vida que Cristo ha establecido claramente. Hermanos, por supuesto, el discurso del apóstol no termina allí. Sé que estos 3 últimos sermones han sido un poquito tensos, fuertes. Es lo que dice el apóstol Pablo. Les pregunté si querían estudiar la carta, nadie protestó. Porque sí dijimos, ¿quieren estudiar? Nadie dijo nada, pero nadie protestó. Vamos a seguir estudiando. Y vamos a acercarnos un poquito más, porque la idea, mis amados, tanto del apóstol, la idea del apóstol es dejarnos sin esperanza para después inyectarnos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que reflexionar mucho acerca de nuestras actitudes, nuestros caminos, acerca de nuestros hechos. Oramos. Padre,